abogado y perito especializado en criminalística, Javier Reina de la Cruz. El día de hoy vamos a tocar el tema requisitos mínimos de las muestras gráficas de comparación para un pronunciamiento pericial en grafotecnia. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que para un pronunciamiento pericial grafotécnico se tienen que tener en cuenta dos tipos de muestras. Las muestras cuestionadas, también denominadas como las litigiosas, incriminadas, dubitadas, y las muestras de comparación, o también denominadas como muestras de cotejo. Primer requisito, la originalidad. Cuando mencionamos que las muestras tienen que ser originales, es con la finalidad de que éstas no puedan ser adulteradas, ya sean por el tóner o mala calidad de la fotocopia, o también que puedan generar algún tipo de fotomontaje. Es importante mencionar que así estos documentos o estas muestras sean fotocopiadas y autenticadas o legalizadas, legalmente podrían tener valor, pero técnicamente va a carecer de este requisito fundamental de originalidad. ¿Por qué motivo? Porque depende de la calidad del tóner, que algunos trazos van a perderse, como se puede observar en esta parte. Acá en la otra imagen podemos ver también que en otros extremos se pierde determinados fragmentos o trazos. Asimismo, podemos ver que la firma en cuestión tiene elementos accesorios, y estos elementos accesorios muchas veces pueden generarse según puntos u elementos de la mala calidad de la fotocopia, que podría inducir a error al perito. Asimismo, el tema de la originalidad va a depender según el tipo de estudio pericial que se va a realizar. Es decir, para el tema de prelación de trazos en casos de abuso de firma en blanco, estas firmas en fotocopia no va a poder generar o no va a poder realizar que el perito realice el estudio de prelación de trazos, es decir, de determinar qué trazo fue primero, o bien el elemento escritor, ¿no?, generado con el bolígrafo, o de repente la impresión realizada con la tinta de la impresora, ¿no?, valga la redundancia. Acá podemos ver con mayor acercamiento que la impresión láser que genera esta impresora va a arrojar pequeños puntos por diferentes o cercanos al trazo generada por esta, a diferencia del bolígrafo, que al momento que pasa por el soporte o por el papel, va a generar determinadas imperfecciones, como se pueden ver acá, que son minúsculas y por lo tanto van a permitir determinar cuál es original y cuál no. Asimismo, se puede observar acá un ligero empastamiento según el abultamiento que se va a dar por la tinta. Con el empleo del software idóneo, se va a poder visualizar estas tonalidades que van a ser diferentes, ya sea de la impresión o del elemento escritor o bolígrafo. Ahí tenemos un par más de ejemplos. Así el elemento escritor sea de la misma tonalidad cromática, se va a poder visualizar cuál se realizó primero y qué trazo se realizó después. Como se puede observar acá también con colores inversos utilizando el software necesario. Segundo requisito, que sean suficientes. ¿Por qué es necesario la suficiencia de muestras, ¿no?, para poder establecer el patrón variante posible?
¿Qué significa esto? Que una persona cuando va a realizar una firma se va a aprender el diseño gráfico, pero no lo va a aprender al extremo de realizarlo igual que una fotocopiadora. Es decir, que en algunas firmas va a tener todos los elementos, en otros van a estar simplificados y en otros las orientaciones van a variar según las condiciones en las que se encuentra. Entonces, acá podemos ver en esta imagen que todas estas firmas tienen ciertas variaciones, sin embargo, ha sido realizada por una misma persona. Acá tenemos otro ejemplo en que el diseño gráfico va a tener diferentes variaciones. Sin embargo, son realizadas todas por una misma persona. Por eso algunos estudiosos de lo que es grafotecnia o de lo que es documentoscopía consideran, ¿no?, que para realizar un examen pericial, para casos simples, se requiere como mínimo 10 muestras. Sin embargo, cuando se tiene un grado mediano de esta duda, lo ideal serían 20. Y para lo que es asimilación de grafías o por imitación, obviamente que sería lo ideal 50 muestras, ¿no?, para poder establecer un patrón variante posible de la persona que se está examinando. Otro de los requisitos es el de coetaneidad, que tienen que estar próximos al hecho. Acá también algunos autores consideran que debe realizarse en un periodo próximo al hecho de 2 años. Es decir, si es que el caso fue realizado o que se está investigando fue realizado en este año 2021, tiene que ser 2 años después y 2 años antes. Si es en otros autores consideran que deben ser de 5 años y otros de 7. Sin embargo, eh, indica que los peritos también tienen que tener muy en cuenta lo que es la edad. ¿Por qué motivo? Porque cuando son niños van a tener diferentes formas de escribir y por lo tanto, en algunos casos podría darse hasta de firmar, a diferencia de lo que es una edad adulta que ya es más evolucionada. Y cuando una persona está en edad adulto mayor, puede tener a veces dificultades por falta de fuerza, por algún tipo de enfermedad psicomotriz y por lo tanto alterar su grafía. Dentro de la coetaneidad, como podemos ver, es acá en un ejemplo en mis muestras gráficas, se puede ver que en las tres pertenecen a mis DNIs en diferentes épocas. Es decir, cuando estuve recién entrando a la edad adulta a los 18 años, un tipo de firma, luego iba esta generando una evolución gráfica. Por eso es importante este tema de la coetaneidad, porque conforme va la persona teniendo una evolución dentro de la vida y sobre todo al tener mayor práctica de su firma, puede a veces ir distorsionando o variando. Siguiente, que sean homólogas, es decir, que tienen que tener el mismo diseño gráfico, porque de lo contrario no van a poder encontrarse los puntos de inicio o puntos de ataque, las culminaciones, los enlaces, entre otros. Por eso es que se requiere que tenga el mismo diseño gráfico. Asimismo, si es que se tiene el mismo diseño gráfico, se va a poder tener la ubicación en todo el espacio que va a tener para desenvolver la firma, las inclinaciones, orientaciones, ángulos, entre otras. Siguiente requisito, equicircunstanciales. Acá podemos ver que no solamente se tiene que limitar la firma a lo que es el espacio gráfico que va a tener, sino
también a otras situaciones, si es que la persona lo realizó de pie, caminando, echado, de repente con la mano derecha, con la mano izquierda, con la imprenta, también con el tema de los instrumentos que se va a utilizar, es decir, que tienen que ser similares, porque de lo contrario, al ser diferentes, pueden generar algún tipo de deficiencias o variaciones. Como había mencionado, con el elemento escriptor, ¿no? Según el tamaño de, del ancho del bolígrafo, así si es que es tinta seca, tinta líquida, con lápiz, de repente con crayolas o cualquier elemento que va a servir para pintar. Y por qué no, también el tema de lo que es la digitalización de firmas y el tema del uso de dispositivos electrónicos hoy en día que se está firmando a través de lo que es tabletas o dispositivos. Cuando se habla de la espontaneidad, este requisito se basa fundamentalmente en que la persona no tiene que tener ningún tipo de presión ni coerción, sino tiene que realizarlo de forma libre. Por lo tanto, al tener algún tipo de presión o que esta persona sepa que su firma va a ser peritada, puede generar algún tipo de disfrazamiento gráfico o de repente de variación producto del nerviosismo. Por lo tanto, dentro de este tema de la espontaneidad, cuando se realiza las toma de muestras de forma exprofesa, como se puede ver en la imagen, es decir, que agarran una hoja, la hacen firmar a la persona y le dicen, ¿sabe qué? Períteme estas muestras, estas pueden generar cierto disfrazamiento gráfico, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de muestras sí se podrían tomar, pero es una excepción a la regla, porque lo ideal es que la persona pueda realizar, al momento que ha realizado cualquier acto jurídico o de repente algún documento de compra-venta, un documento legalizado notarialmente, va a tener mayor credibilidad que las muestras tomadas de forma exprofesa, ¿no? Esta excepción solamente es aplicable cuando la persona no puede otorgar otro tipo de documentos que ha firmado de ejecución libre. ¿Y por qué motivo? Porque de repente esa persona no está vinculada a realizar actos jurídicos. Un ejemplo, una persona que vive en lugares alejados. Siguiente requisito, que sean hábiles, es decir, que los documentos que van a ser examinados por el perito como muestras de comparación no pueden ser dubitadas o cuestionadas. Es decir, se tiene que tener la credibilidad que pertenecen del puño gráfico de este titular. Sin embargo, muchos consideran que la ficha RENIEC o el documento que como pasaporte o de repente otro documento donde tiene la firma digitalizada o escaneada es un documento idóneo. Esos muestras solamente son de carácter orientativo. ¿Por qué? Recordemos el primer requisito, la originalidad. Por lo tanto, tendrían acá una deficiencia técnica y no serían consideradas como documentos idóneos. Entonces, para esto se tiene que buscar, como ya habíamos mencionado con la espontaneidad, documentos notariales, documentos que están dentro del archivo pasivo, ya sean públicos o privados, de cualquier acto jurídico que ha realizado la persona. Por lo tanto, siempre se tiene que tener en cuenta los requisitos, ¿no? Siempre. Son considerados como requisitos de las muestras, ¿no? Que van a ser sometidas a pericias grafotécnicas como primarias, las muestras originales y suficientes, porque son requisitos fundamentales, ¿no?
Luego, requisitos obligados, que son los coetáneos, homólogos y equicircunstanciales. Y los requisitos considerados como de seguridad son las espontáneas o las fiables o confiables. Para esto, no olvidemos que cuáles son los factores que van a intervenir en una firma o escritura. Son tres. Primero, tenemos lo psíquico, es decir, si es que la persona tiene algún tipo de influencia psicológica, estado de ánimo, ¿no? Que pueda alterar la firma de repente, o también puede estar apurada. Luego, el orgánico, si es que tiene la mano acalambrada, si es que está en una posición no idónea o de repente está utilizando otra parte del cuerpo, ¿no? Que no es la habitual o la normal. Un ejemplo, que una persona diestra firme con la mano izquierda. Y luego tenemos la instrumental, que son los elementos o instrumentos que va a utilizar para realizar la firma. Llámese desde el soporte o papel o cualquier superficie donde va a realizar la firma o escritura, y el elemento escritor, es decir, el objeto que va a servir para poder plasmar la firma. Espero que este video tutorial, jóvenes, les sea de utilidad para poder tener conocimiento cuáles son los requisitos que tiene que tener las muestras de comparación. Ahora, si ustedes están preguntando y la muestra dubitada, simplemente que sea original. Mi nombre es Javier Reina de la Cruz y si tienen alguna duda, pueden escribir a mis contactos, ya sea en las redes sociales o a mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.